Buenas tardes para todos. Mi nombre es Fernando. Hago parte del equipo de la oficina de egresados. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro taller de empleabilidad. Nos acompaña el día de hoy María Claudia. Ella es una psicóloga especialista en desarrollo del talento, desarrollo humano y máster en dirección de recursos humanos. Además, ella es certificada como gestora de felicidad de las organizaciones. Y además, ella también hace parte de nuestro aliado estratégico Consentido. Entonces, a quien vamos a hacer la palabra para poder dar inicio al taller el día de hoy. Muchas gracias, Fernando, a todas las personas que están aquí conectadas. Yo también soy egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, orgullosamente, y bueno, me siento muy feliz de poderles compartir información de valor en los próximos minutos. Vamos a ser muy eficientes, estamos poquitos, entonces la idea es que estén muy interactivos, se lleven estas herramientas para su vida, las pongan en práctica, por supuesto, y no se quede con una información que pues no va a trascender. Bien. Así que muchas gracias por estar aquí nuevamente conectados. El tema que nos convoca hoy, entrevista 360. Efectivamente, vamos a hablar, como estamos bajo la sombrilla de empleabilidad y muchos de ustedes ya han venido conectándose en diferentes talleres de los que hemos realizado, charlas, conferencias sobre estos temas. Próximamente, hago aquí la cuña, vamos a tener temas de emprendimiento. Yo también soy mentora de empleabilidad y emprendimiento es un tema de una dimensión también fabulosa que nosotros manejamos. Y bueno, entonces, entrevista 360, vamos a hablar de algunos aspectos, algunas pautas importantes y vamos entonces a iniciar. Esto no me corre cada menos un segundito. Listo, empezamos con esta pregunta. Quiero saber qué tan preparado estás para tu próxima entrevista. Escriban por favor en el chat, si alguien quiere abrir su micrófono también lo puede hacer. Si yo les preguntara a ustedes, si ustedes tuvieran una entrevista de trabajo mañana, de 1 a 10, ¿cuánto crees que sería tu calificación frente a la preparación? Estoy en un 7, estoy en un 6, realmente si es para mañana, no he pensado cómo podría prepararme, no he investigado absolutamente nada. Si esto fuera una situación hipotética, porque puede pasar, a ti te llaman para una entrevista de un día para otro y más con la virtualidad que inclusive te puedes conectar, te puedo agendar para una entrevista esta tarde a las 4. Lo que no puede hacer uno es no estar preparado, ¿ven? Entonces, escriban por favor en el chat qué opinan ustedes frente a esto con toda la honestidad. Los que quieren escribir, no pasa absolutamente nada. Aquí no vamos a evaluar, esto no es ninguna nota. Aquí vamos a hablar desde la sinceridad, desde la franqueza, porque pues estas herramientas nuevamente son muy valiosas para ustedes. Bien, entonces un 7, es 4, 6, 5. Bueno, me encanta que sean muy sinceros ustedes consigo mismos y eso se parte también de la autocrítica, porque nuevamente los pueden llamar de un momento a otro, los pueden llamar porque a veces la premura, la velocidad de las organizaciones, pues estamos en un mundo ágil que nos lleva a esto. Entonces, ¿qué estás haciendo en este momento? Quiero que reflexiones, ya ustedes colocaron ahí una puntuación. ¿Qué estás haciendo en este momento para poder estar en ese 10? ¿Estás haciendo algo? Listo, estoy en 4, estoy en 5, estoy en 7, pero estás actualizándote, estás buscando información del mercado, estás teniendo contacto con otras personas de la industria para saber las nuevas tendencias, o sea, todas esas herramientas que al final del día te van a sumar para una entrevista. Yo hoy no les vengo a hablar de que se tienen que vestir así, que se pongan la corbata así, que se pongan un saco de este color, que hablen así, que miren a la cámara así, porque es que eso es lo mínimo que ustedes deben saber. En este punto y en el nivel de profesionalismo que están ustedes y que el mundo se encuentra, ustedes no vamos a perder el tiempo aquí hablando de que te tienes que poner un saco negro, que te tienes que poner un saco rojo, porque aquí vamos a agregar valor. ¿Listo? Seguramente alguna generalidad de ese tipo puede salir, pero aquí lo realmente importante es que ustedes conozcan qué pasa detrás de los procesos de selección, qué es lo que realmente hace que te quedes sentado en esa mesa, pongas la firma en el contrato y entres a la compañía. ¿Ven? Entonces, a eso es que le vamos a poner el foco. Quiero que reflexiones sobre qué te está haciendo falta. Ya me diste una nota, los que no escribieron mentalmente, piensen en eso.
De 1 a 10 estoy en tanto y yo qué estoy haciendo. Realmente qué estoy haciendo en mi día a día, porque yo tengo que estar preparado así no me llamen. Es que no se trata de correr cuando me llegue la llamada, tienes una entrevista y si corra. No, yo ya tengo que anticiparme. ¿Qué me pueden preguntar en una entrevista? Yo qué tengo que tener claro. ¿Cuáles son mis logros cuantificables? ¿Cómo los voy a describir? No simplemente estar improvisando y asumiendo información. Bien, así que muchas gracias a las personas que están por aquí llegando. Estamos haciendo esta pregunta rompehielo e introducción a nuestra sesión de hoy. Les decía que como somos poquitos, vamos a hacerla más productiva, más eficiente en cuanto al tiempo. Bien, entonces piensen que el 85% del éxito en una entrevista no depende de su hoja de vida o de su CV, sino de cómo ustedes comunican, conectan y proyectan eso que ustedes han hecho y pueden llegar a hacer. Porque habla uno desde el pasado, desde yo hice esto, estructuré esto, diseñé esto, apoyaba en esto, pero también puedo hablar de lo que actualmente estoy haciendo y también puedo hablar de ese futuro, aunque no lo haya hecho, cómo lo podría hacer. Aquí es muy importante la comunicación que estás proyectando, la seguridad y la claridad del mensaje. Esta no es una charla ni un taller sobre comunicación, esos son de otros capítulos, pero claro que el vehículo conductor de tu mensaje es la comunicación. Bien, así que esto a modo de introducción. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, comentario, si quieren lanzar la manito, tranquilos que también lo van a poder hacer y pueden escribir en el chat. ¿Listo? Bueno, entonces, hablemos un poco del detrás de cámaras de la entrevista. ¿Qué es lo que pasa detrás de las entrevistas? Porque las personas que los van a entrevistar a ustedes también se preparan para las entrevistas. También leen, también investigan, también van un poco más allá porque piensen que el entrevistador o el reclutador, bueno, hablemos ya de entrevistador porque a veces el que recluta es uno y el que entrevista es otro, y dependiendo de los niveles del cargo, hablemos del entrevistador, eh, ha investigado tu cargo y piensa que en el área de talento humano, estas personas o los cazadores de talento de Headhunter, ellos, puede que yo esté buscando un contador, puede que yo esté buscando un ingeniero industrial, un publicista. Yo no he hecho eso porque eso no es mi expertise, pero yo sí sé qué hace y para qué lo hacen y por qué lo hacen. No sé cómo lo haces, pero sí tengo que tener la claridad y poder identificar varios patrones y varias conciencias de lo que tú tienes como ser humano en la cultura organizacional de la compañía. Bien, así que vamos a reflexionar sobre algunas preguntas que están acá. Y la primera de ellas es la siguiente. ¿Qué crees que busca un reclutador cuando pregunta? Y vamos a analizar las preguntas que están a continuación. ¿Qué buscará esta persona cuando hace estas preguntas? Porque aquí es válido también que ustedes se pongan del lado del entrevistador, porque también en algún momento, de acuerdo a sus roles, a sus cargos, y muchos que van a ser directivos o son líderes de equipos de trabajo, también les llegan las personas de su equipo de trabajo que van a tener ustedes que entrevistar, que el área de talento humano les pasa una terna, les envía los candidatos, y ustedes tampoco logran entender esto, pues se van a quedar sin información valiosa. ¿Ven? Entonces, vamos a reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Quién me dice que busca un reclutador o la persona que te va a entrevistar cuando pregunta cuáles son tus fortalezas? ¿Quién me dice si pueden escribir en la cajita de comentarios? También lo pueden hacer. ¿Para qué nos preguntan eso? ¿Por qué será que esto es importante? ¿Quién me dice? ¿Por qué será que nos preguntan esto? ¿Para qué nos preguntan nuestras fortalezas? No es una pregunta de relleno. ¿Alguien quiere mencionarlo?
les voy a ayudar. ¿Cuáles son tus fortalezas? Cuando ustedes les preguntan esto, quieren ver la coherencia del mensaje, por supuesto. Si yo digo que mi fortaleza es la comunicación y lo que yo estoy viendo es otra cosa totalmente diferente, hay algo que no está bien. Si yo digo que mi fortaleza es la seguridad, la confianza que tengo, y yo veo una persona completamente insegura, duditativa en las preguntas que le estoy haciendo, no es capaz de verbalizar lo que me quiere decir. Entonces, las fortalezas nos permiten identificar eso que tú tienes muy bueno, pero también podemos ver elementos de cómo está tu ego profesional, cómo está el creer en ti, cómo es tu autoconocimiento, qué tan auténtico tú eres y qué tan alineado puedes estar con la cultura. Porque si doy una respuesta de las que da todo el mundo, ¿cuáles son tus fortalezas? Responsabilidad, puntualidad y honestidad. Eso no me sirve para nada. Eso es lo mínimo que tú debes tener. Yo no te voy a contratar a ti porque tú eres responsable, porque eres puntual y porque eres honesto. Esos son tus valores y eso los traes desde tu casa. Yo te voy a contratar a ti por la innovación, por la disrupción, por diferentes aspectos, pero necesito que los verbalices, pero no los verbalizas porque no los conoces. Y aquí es importante que ustedes conozcan. Ahora vamos a hablar en un slide sobre esto. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Por qué deberíamos contratarte? Ahora más adelante les hago otra pregunta, pero ¿por qué deberíamos contratarte? Yo estoy segura que a la mayoría de ustedes que se han enfrentado a entrevistas de selección les han preguntado esto. Son las más comunes. Y los que no se han enfrentado se las pueden preguntar. Y entonces damos por sentado y creemos que es algo obvio y lo obvio es lo que menos hacemos bien. Entonces, ¿por qué deberíamos contratarte? Debo contratarte porque tengo experiencia, tengo los estudios, tengo las certificaciones, o sea, tengo lo que el cargo pide. Eso no me está sumando, o sea, chuleadas las casillas. Pero yo no te voy a contratar porque eres el contador, porque tienes tu título de contador, porque tienes tu tarjeta profesional, porque tienes experiencia laboral manejando los equipos y porque manejas el software que yo necesito. Pues es que eso hace parte del perfil. Eso está chuleado. Eso yo ya lo identifiqué antes de que tú te sentaras enfrente mío o frente a una cámara y me dijeras, porque yo ya lo vi, ya leí tu CV, ya te investigué. Yo necesito que vayas más allá. Pero cuando ustedes se quedan cortos y no van más allá, no agregan valor. Y el valor debe ser percibido por el otro. Entonces, ¿por qué deberíamos contratarte? Esa respuesta la puedes argumentar cuando tú logras equilibrar las cuatro patas de la mesa. Ahora les voy a explicar un poco cuáles son las cuatro patas de la mesa, que me da el balance y el equilibrio, ser muy contundente con estas respuestas, con preguntas que son tan obvias, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, por favor, me van contando. Igual las pueden ir consignando que al final las puedo resolver. Entonces, es ir siempre más allá. ¿Por qué debería contratarte? Porque soy una persona apasionada por los datos, porque genero innovación, porque me gusta salirme de acá, pasar acá, alcanzar esto para lograr esto. Pero si tú dices simplemente lo que ya está narrado allí, pues eres más de lo mismo. Bien, aquí está otra pregunta. ¿Dónde te ves en 5 años? Esta muchas veces lo hacen donde te ves en el mediano plazo, en el largo plazo, en 10 años, pero hay una variable de tiempo de prospectiva que te está poniendo algo. Y esta pregunta, ¿por qué creen que la hacemos? Porque necesitamos saber
¿Dónde te ves? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cómo está tu nivel de desarrollo? ¿Qué tanto te priorizas? Y esto obviamente tiene que tener un contexto para el cargo. Yo no puedo ponerle una varita tan alta a una persona que estoy haciéndole una entrevista para una recepción, para un cargo operativo, para un analista. Y en la medida que voy ascendiendo, pues esta varita será más alta para todas estas preguntas con la respuesta que ustedes puedan dar. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Listo. Y entrando como rompiendo el hielo. Entonces, importante, hay que conocernos, chicos. Hay que saber en qué somos fuertes. Muchas veces nosotros, yo que me enfoco mucho en los procesos de mentoría individual también, eh, cuando estamos en estos procesos de coaching y de mentoring, las personas tienen una gran preocupación o las compañías tienen una gran preocupación por lo que le falta. Es que me falta esto, es que estoy débil en esto, es que me siento mal en esto, o el líder te dice, no, mira, esta persona tiene estas brechas, no avanza, pero también hay que ver el otro lado. ¿Y qué tiene bueno? Porque todas las personas tienen cosas buenas. ¿Y qué tiene tan bueno? Porque cuando identificas eso también que es muy bueno, dejas de ser mediocre y con lo bueno logras potenciar y jalar y arrastrar eso que te falta. Si yo soy muy bueno en comunicación, pero lo que me falta es atención, pues voy a ver cómo potencio a través de la comunicación esa atención o eso algo que no está tan bien. ¿Ven? Bueno, chicos, vamos a seguir entonces avanzando y acá muy atentos. Bien, vamos a hablar de los 4 pilares de una entrevista exitosa. Hay que prepararse desde todos los años. Por eso esta sesión se llama entrevista 360, porque tenemos que ver las cosas con toda la óptica, desde todas las miradas. Por eso un poquito la reflexión también acá de por qué preguntan esto, qué esperan las personas que entrevistan, obtener información, ver coherencia, validez en el mensaje. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a hablar de los 4 pilares. Muy atentos. Que vamos con el primero. Y el primero es conoce, conoce. Es valiosísimo que ustedes se conozcan. Y esto se llama autoconocimiento. Yo no sé si ustedes han escuchado esta palabra y sea nueva, pero en muchas de nuestras charlas, talleres y conversaciones la hemos tocado punto de partida para el desarrollo humano. Porque esa es tu narrativa personal. ¿Cómo está tu diálogo interno? ¿Cómo está tu mensaje interno? Es la relación más valiosa y la más poderosa que hay contigo mismo. Pero si todo el tiempo te estás hablando en un lenguaje negativo, estás en una posición de víctima, no estás en posición de gratitud, sino siempre de lo que te falta y no de lo que tienes. Ah, es que yo quiero tener el Ferrari rojo, es que quiero tener el Ferrari rojo. Si todo se lo delegas a lo material, a lo externo y no buscas adentro, nunca vas a estar feliz. Cuando tengas tu Ferrari rojo, entonces vas a querer otra cosa, porque siempre lo estás buscando fuera. Pero hay que entrar, mirar hacia adentro y reflexionar, ¿qué es lo que quiero? ¿En qué soy muy bueno? ¿En qué tengo talento? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y tu propósito de vida es muy diferente a tu proyecto de vida. Tu proyecto de vida es carro, casa, beca, el pregrado, la maestría, el viaje internacional, mis vacaciones en Hawái. Eso está muy chévere. Eso está súper importante que las tengas como tus metas, como victorias tempranas. Chévere. Pero una cosa es eso y otra es tu propósito. Cuando tú te centras en tu propósito, estoy invitándote a que reflexiones a qué viniste a este mundo, a qué viniste a este mundo. ¿Cómo lo logras identificar? A través del autoconocimiento. ¿Cuál es tu propósito de vida? Les voy a contar aquí, paréntesis, mi propósito de vida lo descubrí hace
relativamente poco, a los 35 años, y descubrí que mi propósito de vida es ayudarle a las personas a encontrar su propósito de vida. Es curioso, pero lo descubrí por varios elementos y varios ejercicios de coaching y de reflexiones que me llevaron a eso. Obviamente, si yo lo quiero llevar a accionables y si ustedes los quieren llevar a accionables, piensen en esos verbos que los identifican y que reconocen qué es lo más fuerte que ustedes tienen. Servir. ¿A qué viniste? Si tu propósito es servir, tienes que anclar todas las áreas de tu vida a ese GPS, a ese propósito. Ok. Entonces voy a buscar un trabajo que me haga feliz y que me permita servirle a los demás. ¿Cómo yo logro engranar todo lo que pasa en mi vida, en todas las dimensiones de mi vida? Motivación intrínseca, extrínseca, con eso que yo estoy buscando. ¿Bien? Entonces aquí es importante que ustedes piensen qué los hace únicos. ¿Cómo hablan ustedes de sus errores, de sus fracasos? Porque en una entrevista también les preguntan, cuéntame de un error que cometiste. Y la gente queda completamente descolocada, porque es más fácil que me pregunten, oye, ¿cuál fue tu mejor proyecto? Ah, mira, que logré esto. Y si me preguntan, cuéntame cuál fue el último error que cometiste y cómo lo solucionaste. Quedas completamente descolocado, porque no quiero mostrar mi lado vulnerable. Y eso no está mal. Somos seres humanos y de los errores se aprende. Entonces, importante que ustedes puedan lograr y verbalizar eso, porque no todo es perfecto. Bien, entonces eso, como hablan de los fracasos, de las victorias, aquí importante que ustedes puedan usar herramientas para conocerse. El DOFA, eh, el DOFA o el DAFO es lo que ustedes conocen que uno hace debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades, y háganse su DOFA personal. Y van encontrando diferentes variables y puntos de contacto para empezar a decir, wow, sí, esto me falta, pero esto también lo tengo muy bueno y voy a generar mi plan de acción para encajarlo con el tema de la empleabilidad. Bien, analiza cuáles han sido esos logros, esas victorias tempranas que has tenido y cómo las logras verbalizar, que realmente esto logre ser impactante para la persona que te está entrevistando. Bien, piensa que quien te va a entrevistar pues esos son casos fortuitos donde solamente es un entrevistador y ya, ahí se cerró el proceso. Normalmente tienes como 3 entrevistas. Te entrevista tu jefe, te hacen assessment, te entrevista el de gestión humana y con cada entrevista hay que tener un lenguaje de comunicación importante, que no es lo mismo cuando tú le hablas a la de gestión humana que cuando le vas a hablar a tu jefe en el área de tecnología. En el área de gestión humana es un poco más humano, por supuesto, pero muy concreto, muy puntual, mucha conexión, mucha empatía. Normalmente te entrevista un psicólogo o una persona entrenada en gestión humana. Ya cuando pasas a otros filtros, ya te puedes ir a un nivel más técnico porque piensa que la persona que te está entrevistando o hizo lo que tú haces, o estudió lo que tú hiciste, o está en la industria que tú vienes. Entonces ahí sí tenemos que hablar. Y cuando ya me entrevista un último filtro, que es el dueño del negocio, de lo que le interesa es el retorno de la inversión. Yo cómo vengo a aportarle a esta compañía, cómo vengo a sumarle a la compañía, al crecimiento y la sostenibilidad de un negocio. Bien, bueno chicos, entonces esto, vamos con el cuarto punto. El cuarto punto es conoce la empresa. Entonces, van a presentarse en Coca-Cola. Y entonces, ¿qué conoces de esta empresa? Ah, es una empresa que hace gaseosas. No, eso no es así. Tienen que hablar, tienen que investigar. Hoy en día no hay excusa para no hacer esto. Investiguen cuál es la misión, la visión, la cultura, el estilo de liderazgo, cómo se alinea esto con tus valores. Normalmente todos los sitios web tienen, conocen o son muy humanos, más cercanos, en un lenguaje más empático, más emocional. Métanse en las redes sociales, linkeen a los líderes que los van a entrevistar, qué hacen, qué profesiones tienen, cuáles son sus estilos, y ahí van entendiendo varias cosas, herramientas que les va a funcionar para que ustedes sean mucho más efectivos en ese proceso.
en ese paso tan valioso que es el momento de verdad. Bien, bueno, hay un micrófono encendido, me cuentan si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces, chicos, conocer la empresa, investigarla, datearnos muy bien, porque esto que les digo de a qué viene esta empresa, de qué es esta empresa, entonces responden, es una empresa de zapatos, es una empresa de hacer gaseosas, eso no es así. Bien, bueno, vamos entonces con el tercer punto. Entrena tus respuestas. Hoy en día no hay excusa, y menos porque tenemos herramientas como la inteligencia artificial. Aquí no vamos a hablar de IA, pero pues es un tema que vale la pena tocarlo y que es un asistente que tú tienes para que seas más rápido. ¿Ves? No es un sustituto, es un apoyo. Tú puedes tener un simulador con un buen pro, la IA, y le preguntas a la IA, le subes tu perfil, le subes el perfil del cargo y le dices, mañana tengo una entrevista con esta persona, oriéntame por favor qué preguntas me pueden hacer y cómo podría responderlas. Desde un enfoque más innovador, desde un enfoque disruptivo. Claro, entonces ahí puedes tener unos insights de valor. Oye, yo no había pensado en rentabilidad, pues yo no había pensado en eso. Y eso lo vas adaptando a tu discurso, pero no se trata de memorizar eso ni decir tal cual lo que está ahí, porque acuérdense que esto es una información que está ahí, que funciona por algoritmos, pero que la realidad la tienes eres tú. Si tú preguntas de manera inequivocada o de manera no asertiva, o si preguntas basura, pues te va a arrojar basura. La guía no es la que va a firmar el contrato, lo vas a firmar tú. Bien, entonces aquí es supremamente importante que ustedes entrenen sus respuestas. Bien, les voy a enseñar una técnica, una metodología que se llama STAR, que les va a servir y vamos a ver unos ejemplos porque estas son preguntas que hacen normalmente para ver tus habilidades. Es una pregunta de anclaje, pero si yo la contesto con esta estructura, ustedes están en altísima probabilidad de alinearse con el perfil del cargo y firmar un contrato. Esto simplemente es un pedacito. Cuando lleguen a ese punto de, bueno, empezamos a hablar de la trayectoria laboral, pues recuerden que es un conjunto de todo, porque pueda que se lo respondan muy bien, pero llegan tarde a la entrevista, no tienen buena presentación personal, no tienen internet, no prenden la cámara. Eso yo no se los vengo a decir acá porque se supone que ustedes lo saben. Aquí vamos a hablar más profundo, agregarles valor para que ustedes se puedan entrenar mentalmente y ser mucho más asertivos. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. Esto lo preguntan normalmente. Háblame de un reto que hayas enfrentado y cómo lo superaste. Está muy genérico, muy genérico. Tómenle captura acá, un screen. Muy genérico esta pregunta. Aplica para cualquiera de ustedes que están acá. Los que nunca han trabajado, bueno, pues se los pueden preguntar un reto académico, porque te estoy contratando para que vengas a hacer la práctica profesional. Pero acá háblame de un reto que hayas enfrentado y cómo lo superaste. Entonces, la respuesta se hace bajo la metodología STAR. Aquí la S, la T, la A y la E. ¿Listo? Situación, tarea, acción y resultado. Entonces, yo mi narrativa la digo muy genuina, mi respuesta. En mi anterior trabajo como analista de proyectos me asignaron una implementación de software con un cronograma muy ajustado y un equipo. Eso fue un reto, ¿verdad? Es una idea de cómo ustedes pueden, ok, ya, si me preguntan, entonces yo también voy a hablar de esta situación que tuve y cómo la surfeé, cómo la saqué adelante. Luego, la tarea. Mi rol era liderar la planificación operativa y asegurar que el equipo se alineara con los entregables sin retrasos. Acción. ¿Qué hiciste? Aquí esta es la carne del tema. ¿Qué hiciste?
Organice una reunión de kickoff donde definimos roles, metodologías ágiles y acuerdos de comunicación. Implementen sprints semanales de tableros visuales para seguimiento. De pronto, para los que no están involucrados en metodologías ágiles, en proyectos, en innovación, estos términos están raros. No se preocupen. Esta no es una clase de metodologías ágiles, pero son términos técnicos que pueden usar personas de este perfil. ¿Listo? Que puede ser aplicable a sus roles. Resultado, logramos implementar el software 5 días antes del plazo, con un 97% de aprobación por parte del área usuaria, cero reprocesos, fue reconocido como un caso de éxito interno. Bien, no se pongan a inventar cosas, que ahora, entonces aquí dice que fue caso de éxito, yo también decir, no, porque todo lo que ustedes dicen, plasman en su hoja de vida, mencionan, está sujeto a validación, está sujeto a verificación. Así cuéntame, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a ese 97%? ¿Qué software utilizaste? Y entonces ahí me descoloco porque me aprendo esto desde la memoria y esto no es así. Esto simplemente es una plantilla, un ejemplo para que ustedes logren proyectar esto cuando les pregunten. Y no se lo tienen que memorizar, tiene que ser genuino. Si en mi trabajo anterior pasó esto, entonces yo era el que hacía esto y entonces solucioné de esta manera para alcanzar eso. ¿Bien? Bueno. Preguntas hasta acá, chicos. Están muy calladitos, muy concentraditos. Espero que estén aquí muy, muy enfocaditos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿bien? Veamos otro ejemplo. Quiero un voluntario. ¿Quién es ese voluntario que me va a responder esto? No importa que no lo haga bien, no pasa nada. De eso se trata. Aquí la pregunta es, describe una situación en la que tuviste que resolver un conflicto de trabajo. Esto también pasa todo el tiempo en las organizaciones, con los compañeros, con el líder. ¿Alguien se atreve a decir, yo lo quiero decir, me quiero foguear, quiero saber si lo estoy haciendo bien? Y vemos cómo se resuelve, porque aquí en el siguiente clic está cómo se responde esto. ¿Bien? ¿Algún voluntario? Con la metodología STAR. ¿Algún voluntario quiere responder esta pregunta? ¿Ninguno? Están muy tímidos. ¿No se anima ninguno, chicos? ¿No? Bueno, Hola, entonces, vamos. Claudia. Listo, aquí una manito, Katherine. Listo, Katherine. ¿Cómo responderías esto? Pero espera, una pregunta antes, como para entender. Digamos que este conflicto tiene que ver con el tema de conmigo, entre el grupo, o es un Como tú conflicto general quieras. que se puede estar en un día de trabajo, pues, Puede ser tú con una persona las que tuvieron el conflicto por un error de comunicación, por un correo, lo que sea, o pueden ser dos personas de tu equipo que están jaladas de los pelos, como tú quieras. Un bueno, conflicto, digamos alguna que cosa. Ajá. alguna cosa, ok. Voy a acordarme de Listo. alguna de las que estaba. Entonces, Eh, espérate, voy a ponerte aquí el anterior para que veas. Situación, tarea, acción y resultado. Este es el del anterior, pero aquí ya sabemos que te estoy preguntando que me describas una situación de conflicto y cómo la resolviste. bueno, en el anterior trabajo teníamos que entregar diferentes proyectos al fin de año. Digamos que se pautaban desde mitad de año para resolverlo de acuerdo a ciertos tiempos. Sí. Y a fin de año, de acuerdo a la entrega de cada de esos proyectos, pues nos hacen las evaluaciones em, para poder saber si pues, nos mejoraban el sueldo o si nos dejaban ahí y pues obviamente pues, eso subía puntos o bajaba dentro del equipo pues, se supone que para dar el ingreso a ser contratado directamente por la empresa. Esa era la situación y pues los Ujú, proyectos eran en grupos y mínimo siempre eran 3 o 4 personas. ujú. ¿Cuál era la situación? Lograr que todos trabajábamos remoto y ponernos de acuerdo era a veces muy complejo porque había posiciones muy fuertes en cada uno de los personas con las que yo estaba trabajando de cómo se debería hacer el proyecto. Y esa era la situación. Aparte de como que también tú dabas ideas, pero pues otra persona no las hacía
y eso generaba conflicto en cada vez que había reuniones. Y más remoto, se hacía muy complejo ponernos de acuerdo en muchas cosas para que la persona que ejecutaba el desarrollo pudiera empezar a trabajar. Mi rol básicamente dependía de la tarea que nos fuera adjudicada, de hacer diseños, plantillas, hacer como el cronograma o toda la planificación de cómo debería ser el proyecto. En mi caso, en uno de los roles era eso, que conocía muy bien el proceso, entonces digamos que tocaba mapearlo para poder hacer, buscar el enfoque de dónde se podía hacer la mejora. Ujú, ¿Cómo logramos organizarlo? ¿Qué acción tuvimos? Básicamente, pues ya estábamos fuera de pandemia, pero pues ya podíamos ir a la oficina y lo que ujú, se logró fue organizarnos para ir a la oficina, las personas que básicamente estábamos involucradas muy de frente al proceso y sentarnos con el desarrollador, que era uno de los chicos que estaba con nosotros, para que él entendiera y fuera mapeando el proceso para poderlo meter en el SAP y poder agilizar el proceso frente a las demás áreas, porque nosotros éramos del área de supply. Eso era lo que se trató de organizar y lograr que él entendiera el proceso desde nuestro punto de vista, pues porque a veces estábamos y las contrapartes lo teníamos loco al pobre chico. Entonces, ujú. digamos que logramos enfocarlo y explicarle y también nosotros ponernos de acuerdo, pero la resolución de lo que les planteé en el tema es, venga, mejor veámonos. Sí, porque por Ujú. teléfono uno está haciendo mil vainas, se sigue trabajando, mientras que si ponemos unas horas específicas de tarea y se las planteamos obviamente al jefe para que él sepa que estamos dentro de un trabajo, inclusive una de las propuestas fue, yo le dije, pues invitemos a nuestro líder de equipo para que él se dé cuenta de que estamos trabajando y también veamos su punto de vista. Y pues, ¿qué logramos implementar? Eh, Varias cosas. En uno de los desarrollos que se hizo fue de pero que él era con el área de mercadeo. Eh, no se pensaba tener tanto, pero básicamente logramos llevar a todo el equipo de mercadeo, inclusive a la directora de mercadeo, hasta la bodega que quedaba en Funza de Siberia, y que conociera realmente de frente cómo eran los procesos de alistamiento de todo su merchandising y todo lo que se hacía para sus demostraciones y todo lo que hacían en el área de mercadeo. Eso fue lo que logramos. Listo. Bueno, aquí obviamente porque estamos haciendo un ejercicio, pero si esto fuera muy real, tú no te puedes demorar tanto en la respuesta, porque vas a desconectar a la persona de la interacción. No cuentes tanta historia, o sea, más directa. La situación fue esta, estábamos en esta época, pasó esta situación con esta persona, tuvimos que hacer esto, mi rol fue este, organicé esto, llevé a esto, implementé esto. Te falta decir al final qué lograste, qué alcanzaste y lo cierras. Aquí porque tenías unas palabras claves que te iban como llevando al tema. Entonces, ya entendiendo que ya tienes identificado una situación, cuál era tu rol, qué hiciste y a dónde llegaste, ya va a ser más fácil para que tú verbalices eso y te va a salir súper natural. No lo tienes que decir así con el conexión tal cual, no se enreden con eso. Esta es una guía. Lo importante es que ustedes sean genuinos, un mensaje claro, directo, no tanta historia y que la persona le quede claro, esta persona sabe tomar decisiones, esta persona sabe solucionar un conflicto, esta persona sabe trabajar en equipo, esta persona sabe liderar, porque al final del día pues que tengas la carrera, que tengas el estudio, claro, eso es valiosísimo porque no te lo van a enseñar. Tú tienes que tener de entrada eso que es tan valioso que uno aprende en la academia y son sus competencias técnicas y duras y estar actualizados y saber y estar certificados y saber de la norma, que no puede haber márgenes de errores en esto. Te vengo a enseñar a ti a hacer la contabilidad si te estoy trayendo como contador de la compañía, te estoy delegando una información sensible, pero yo necesito saber aquí tú cómo vas a tomar decisiones con eso que tú sabes hacer. Bien, muchas gracias, Catherine, por tu intervención. Ahora veamos un poco aquí un ejemplo porque conflictos de trabajo pasan todo el tiempo. Aquí la situación es una situación hipotética, pero veamos. En mi anterior empresa surgió un conflicto entre dos miembros del equipo debido a diferencias en la forma de trabajar bajo presión. Esto pasa normalmente. Eso fue lo que pasó, sin tanta historia, sin tanta historia.
Como líder del equipo debía intervenir para evitar que el conflicto afectara los resultados del proyecto. Acción. Organicé una reunión individual con cada uno para escuchar sus puntos de vista. Luego los reuní para facilitar un espacio de comunicación abierta y establecer acuerdos claros. Que es importante también la forma en cómo tú lo haces, porque lo puedes estar hablando muy bonito y estar siendo muy fluida en tu comunicación, muy directa, no me extiendo tanto, pero resulta que lo que estoy haciendo acá es contándote que los reuní a los dos y los puse un cara a cara y los confronté así. Eso no es tampoco un feedback adecuado, esa no es una manera de retroalimentar a tu equipo, ni de motivarlo, ni de subir el desempeño, porque al contrario, van para abajo. Entonces, primero hay que escucharlos y es valioso reunirse con ellos de una forma individual y luego sí tener un encuentro. Entonces, en medio de lo que estás narrando y contando, también la persona entiende que la persona que te está escuchando también está viendo la lógica y la coherencia. Entonces, una situación hipotética, estábamos en plena pandemia y yo quería verle la cara y no me importó y lo cité y lo hice viajar, pero si lo podías hacer virtual, ¿ves? El equipo logró reenfocarse en los objetivos comunes, cerrar el proyecto en los tiempos establecidos, incluso cuando uno de ellos fue promovido meses después, gracias a la mejora en su colaboración. Y aquí que es importante también revisar el tema del ego, porque también me exalto un poco y digo, y gracias a mí, y todo el tiempo estoy narrando que es que yo soy lo más, la última Coca-Cola del desierto, y gracias a mí, es que, mejor dicho, esa empresa donde yo trabajé no podía vivir sin mí. Eso tampoco está tan bien que tú lo narres de esa manera. Hablas más cuando tú logras evidenciar que eres un líder que logra desarrollar a otros. Que decir que es que yo era el número uno, que es que yo me ganaba todos los premios, que es que yo era el que más hablaba. No lo hables desde el ego, porque ahí ya te vas a otro escenario. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar con la cuarta. Gestiona tu emocionalidad o tus emociones. Esto es supremamente importante. Supremamente importante. ¿Se acuerdan de lo que les expliqué cuando iniciamos este taller, ahorita esta sesión que arrancamos, que les dije que les iba a hablar de las cuatro patas de la mesa? Pues son las que hemos conversado. Hay que conocernos, hay que mirar hacia adentro, hay que tener esos momentos individuales y entender yo qué quiero, para dónde voy, por qué lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer, en qué soy bueno, en qué tengo talento, qué se me da muy bien, qué me apasiona. Porque puede apasionarme cantar, pero una cosa es que me apasione cantar y otra es que yo tenga talento para cantar y que compren mis discos y me gane un Grammy. Eso es muy distinto. Entonces, tienes que encontrar ese conocimiento tuyo y hay muchas herramientas, el DAFO, está la línea de tiempo de tu vida, está tu autobiografía. ¿Cuántas veces uno dice, nos mandan a uno a investigar en el colegio la biografía de, no sé, Pepito Pérez? ¿Ven? Yo cómo quiero escribir mi biografía. ¿Hasta dónde estoy? Hay otras más profundas que tienen que ver con epitafios y demás, pero no vamos a entrar en ese terreno. Pero sí es importante que se conozcan. Nuevamente, entrenen sus respuestas, prepárense, conozcan la compañía y gestionen sus emociones. Esta de la emocionalidad que les estaba mencionando por acá es muy valiosa. Hago énfasis aquí para luego devolverle a las cuatro paticas de la mesa y es porque uno tiene que aprender a gestionar las emociones, a regularlas. No es a suprimirlas, a eliminarlas, a quitarlas, porque sencillamente están. Esas emociones, los que se vieron esta película inmensamente, pues las tenemos en nuestra cabeza y no son malas, simplemente son. Entonces yo te digo y te castigo porque tú tienes una emoción que se llama el miedo. Entonces, ¿que no tienes derecho a sentir miedo? El miedo es una emoción de supervivencia. El miedo te cuida. El miedo te dice, espérate un momento. El miedo hace que tú saques paticas para correr y bajes las escaleras cuando hubo el temblor. Yo no sé, varias cosas que pueden pasar. El miedo te lleva a tomar decisiones informadas. Espérate un momento. ¿Ves? Pero también cuando nosotros no gestionamos el miedo, nos paraliza, nos bloquea y nos impide tomar decisiones y nos impide arriesgarnos y nos impide avanzar y nos deja en la zona de confort y nos domina. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa cuando nosotros no gestionamos la alegría?
¿A qué nos vamos? En un pico alto nos vamos a la euforia, ¿cierto? Uno no debe tomar decisiones cuando uno está eufórico, porque no está bien. Una emoción como la tristeza, que es normal sentirla. Si tienes que llorar, salir, respirar, pues hace parte del proceso. Hay que sentirla, hay que vivirla, hay que procesarla. Ahora, si tienes tristeza, no, entonces no llores, no tienes derecho a llorar, no tienes derecho a sentirse frustrado, tienes derecho a sentirte porque eres un ser humano. Ahora, la tristeza no gestionada se te vuelve una depresión y esto tiene unas consecuencias bien difíciles. Y así, todas las emociones que por momentos uno puede llegar a sentir como la ansiedad, sí, se siente cierta ansiedad, se siente ciertas maripositas en el estómago, hace parte de lo importante es gestionarlas. Esto mismo pasa en una entrevista de trabajo. Cuando te dejas comer de la ansiedad, pues muchas veces sales de la entrevista y dices, "La embarré, se me borró el cassette, se me bloqueó todo, yo por qué dije eso y me doy palo, palo, palo". La solución no es darte palo. La solución es hacer procesos de cambio, de diálogo interno, de prepararte y de aprender a conocer tus emociones. Entonces hay que aprender a respirar, hay que dormir bien, hay que ver las cosas con las gafas de la oportunidad. Y entonces, ¿y si no quedo? Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues sigues buscando y aprendes del proceso. Piensen que cada vez que ustedes van a una entrevista es un entrenamiento real y los está sacando carácter y los está formando para la siguiente. Ahora, si no se te dan las cosas y nunca te llaman a una entrevista, pues hay que revisar qué es lo que está pasando más atrás. Ahora, si te llaman a las entrevistas y te llaman, pero ahí está el cuello de botella, hay que revisar qué es lo que está pasando. Porque muchas veces es que esa vieja no me entrevistó bien, es que me preguntó no sé qué. Y de las 25 entrevistas que tuve, el problema son esas personas, no soy yo. Y a veces tengo que revisar que hay algo que tengo que cambiar. Si quiero cosas diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. ¿Bien? Bueno, entonces, aquí, importante para que se lleven esto, de verdad, llévense en esto, que con que ustedes se lleven esto, piensen que una entrevista es como una mesa. Si le falta una pata, tambalea. Puedes tener el mejor CV, el mejor currículum, la mejor hoja de vida, que yo he estado con ustedes en diferentes entrenamientos, parte de las personas que están en mi equipo, pero si ustedes no saben hablar de ustedes, si no conocen la empresa, si los nervios los traicionan, esa mesa va a cojear. Por eso hay que prepararse, hay que fortalecer esa mesa profesional, nuevamente, autoconocimiento, investigación, preparación técnica, gestión emocional, porque piensa que en la entrevista te van a preguntar cosas técnicas y entrevista por competencias. Bueno, cuéntame tú qué opinas de la última regulación. Cuéntame cómo las NIF impactan en esto. ¿Qué opinas sobre la nueva ley de tal cosa? Y tú ni por enterado cuando es algo que en tu industria debes manejar. ¿Ves? Bueno, así que así no es que se queden con la información que creen que es, tienen que siempre investigar, siempre hay que ir más allá y no den las cosas por sentado. Eso es súper importante. Haz que te inviten en esa mesa a quedarte contigo. Pongas la firma en el contrato de trabajo. ¿Bien? Bueno, chicos, entonces, aquí vamos a hablar en estos minutos que nos quedan de tu pitch en 60 segundos. Esta es una dinámica muy sencilla, muy puntual. Esta es la plantilla que les tengo hoy. Soy, aquí pones profesión, con experiencia en área, me apasiona el tema, me destaco por cuáles son tus fortalezas, busco dónde pueda aportar valor. ¿Cuál es el valor que vas a aportar? Donde pueda transformar culturas organizacionales, donde pueda rentabilizar compañías, donde pueda llevar las empresas a otro nivel. Piensa cómo tú responderías este elevator pitch frente al tema. ¿Algún voluntario que lo quiera escribir en el chat y decir, yo lo haría de esta manera? Yo les tengo ejemplos también, pero algún voluntario, alguien que quiera aprender, que no sea Katherine y su micrófono, diría, yo lo haría de esta manera.
Ahora, tomen la captura porque esta plantilla les va a servir como guía y como base para las entrevistas. Esto se los van a preguntar. Ayer escuchaba a una persona que me decía que había ido a un assessment center en algún momento y contaba cómo le había ido y les habían hecho como la pregunta a las cuatro participantes y hábleme de usted, preséntense por favor. Entonces, aquí es donde ustedes sacan esa carta de su, de su pitch, porque todo el mundo va a decir, soy contador, soy especialista, tengo tantos años, vivo en tal lugar y tengo tantos años de experiencia y ya. Lo normal. Entonces es muy distinto cuando ya lo hacen ustedes desde una versión diferente. Voy a ver los comentarios en el chat. Por aquí hay un enlace. Un momentito que se me enredó esto por acá. Bueno, la encuesta de satisfacción. Entonces, chicos, vamos a ver los ejemplos para que ustedes tengan una, una noción de cómo podría ser. Voy a poner como ejemplo. Yo soy psicóloga, si digo entonces soy psicóloga, tengo experiencia en selección, formación y desarrollo humano. Me apasiona, esa palabra es súper importante, esa conecta muy bien. Me apasiona crear estrategias que conecten con el propósito individual de las personas y las organizaciones. Yo me destaco por mi capacidad de escucha activa, pensamiento estratégico, un enfoque humano y busco una posición como líder de talento humano donde yo pueda aportar a la transformación de una cultura organizacional desde las personas. Si ustedes dicen esto, obviamente no tiene que ser acartonado, o sea, busquen la manera genuina de ustedes de hacerlo. Pero ¿qué son? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué les apasiona? ¿Qué se destacan? ¿Qué buscan y qué pueden aportar? Es cuestión de que ustedes lo interioricen, se preparen, lo entiendan, lo construyan. Ahora, voy a poner el ejemplo de un estudiante. Soy estudiante de ingeniería industrial en proceso de grado con experiencia en logística y análisis de datos. Me apasiona optimizar procesos para que las empresas sean más eficientes. Me destaco por mi curiosidad, habilidad de herramientas digitales, disposición para aprender. Busco una oportunidad de práctica o primer empleo donde pueda aplicar mi enfoque analítico y contribuir a la mejora continua. Esto es para el caso de las personas que nunca han trabajado, están buscando su práctica profesional. ¿Bien? Siempre va a haber una manera. Esto no solamente es para los que tenemos experiencia. Vamos a hablar de otro perfil más tecnológico. Soy desarrollador web con experiencia en diseños de interfase, programación de front-end. Me apasiona crear soluciones tecnológicas accesibles y visualmente atractivas. Me destaco por mi creatividad, atención al detalle y trabajo colaborativo. Busco una posición en una empresa de tecnología donde pueda aportar innovación y mejorar la experiencia del usuario. ¿Ven? Ahí en este último, tomo como ejemplo este de tecnología, donde pueda mejorar la experiencia del usuario. Hoy en día no contrata uno desarrolladores para su compañía solo para que hagan código. Ya la inteligencia artificial te hace el código. Yo necesito desarrolladores, ingenieros también, que se pongan en los zapatos del cliente, que entiendan cómo funciona todo el proceso comercial de mi compañía y cómo desde su rol me ayudan a vender más. Esto es aportar valor. Bien. Bueno, chicos, hasta aquí he sido clara. ¿Tienen preguntas? Tranquilos, me las pueden hacer también al final. Bien, vamos avanzando y vamos aquí a hacer otro ejercicio. Vamos a Claudia, practicar. una pregunta. Sí, sí, Caterina, aquí también está alzando la manito. Sí, adelante. Aquí Miguel Avellaneda. En esa parte de ese pitch, o sea, es enfocarlo en el valor que uno aporta basado pues en el perfil que buscan y, Claro, o sea, no, sí. no hay que hablar nada como tanto personal, ¿sí? O si hay espacio como para hablar algo personal. No, no, porque cuando hables de lo personal es más en la mitad. Esto es como un sándwich, si te fijas, qué te apasiona y qué fortalezas tienes. Ahí sí te puedo decir, me apasionan los datos, me apasionan las personas, me apasionan, no sé, el cuidado de los niños. O sea, eso que te apasiona y mis fortalezas es que soy Pero digamos, sensible. es que lo más es como, pues he visto ejemplos también que de pronto en algunos o sugieren también
como mostrar ese lado humano de, no sé, pues también hago otras cosas aparte del trabajo, o sea, no solamente solo estoy pensando en el trabajo, sino, no sé, me gusta Ya, hacer, ya te entiendo. sí, Digamos que en este ejemplo que yo traigo, que es puntual, que es de 60 segundos, que es un elevator así súper clave, aquí no está esa parte que tú mencionas y es, oye, ¿qué más haces tú? Háblame de ti, de ese lado humano, ¿sí? Ahí ya es distinto y ya te puedes ir y también puedes hablar algo random, algo muy subgéneris tuyo. Entonces, hago música los fines de semana. sí, es que Me digamos, gusta lo la digo más es fotografía. porque pues, la pregunta casi siempre es háblame de ti, Ok, así cerrado, ¿sí? O sea, sí. como que entonces Tienes uno no que sabe leer, si enfocarlo claro, desde lo exacto. profesional o desde, o No si puedes, agregar o algo. sea, sí, sí te entiendo. Entonces, tienes que leer el contexto. Si ves, esta es una base de tu elevator pitch, aquí puntualmente no hay un pedazo en la plantilla que dice y aquí pon tu hobby, ¿sí? Aquí no es camisa de fuerza hacerlo, pero lo puedes introducir también, ¿sí? Me apasionan las personas, me apasiona el café, me apasiona el fútbol, me destaco porque soy una persona así. Si tú ves que tienes cabida para hacerlo, leyendo el contexto, lo puedes hacer. Pero sí, esta es una pregunta cuando uno lo hace, háblame de ti y quién eres tú, quiero conocer, preséntate por favor. Y sí, cuando es esa pregunta, la puedes no mencionar. Lo que pasa es que aquí en la estructura que yo tengo está un poquito más sistemática. No tiene esa puerta, pero si la quieres abrir, no está mal. Lo que no puedes hacer es expandirte tanto. Alguien en algún momento me dijo, me gusta el café. O sea, yo no le veo nada malo a eso. Alguien en algún momento me dijo algo random y es, me gusta hacer música los fines de semana y eso no está mal. Todos ustedes tienen hobbies, tienen pasiones, tienen cosas que hay gente que le gusta cocinar, hay gente que le gusta el senderismo. Eso no está mal. Ahí es que ser muy asertivos en qué momento lo puedes hacer. Porque también puntualmente a veces te hacen la pregunta aparte, háblame de tus hobbies o algo random. Y todos quedan, bueno, ¿qué? O cuéntame algo que nadie sepa. O que sí, o algo así. Entonces, Ok, tú lo dale, revisas. súper. Aquí es importante que leas el contexto. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque si el que me está preguntando esto es el gerente de la compañía, si me hago entender, yo tengo que ir a la prepa. ¿Tú sabes cuánto tiempo tiene esta persona para entrevistarme y conectarlo? O sea, yo tengo que ir muy directo. Ta, 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 ta. Y ya, si yo estoy con la gestión humana, quizás me puedo abrir más. Eso lo tienes que leer tú en el contexto. ¿Bien? Dale, Entonces gracias. acá, bueno, con gusto. Catherine, ¿tenías alguna pregunta? Estamos a 6:35. Creo que Catherine tenía la manito alzada. Bueno, me dices, Catherine, si tienes alguna pregunta. Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio de roleplay con preguntas importantes que les va a permitir a ustedes foguearse y prepararse de una manera estratégica y muy 360. ¿Ven? Entonces, ¿algún voluntario para que responda a estas preguntas? No se preocupen, no pasa nada si no lo hacen bien, o sea, esto no está mal. ¿Algún voluntario? Están muy tímidos. Uno, chicos, aprovechen estos espacios porque estos espacios valen oro. ¿Ustedes saben dónde yo hubiera recibido estas herramientas hace 15, 20 años? Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué error cometiste y cómo lo resolviste? Entonces, aquí me puedo regir un poco en la metodología STAR. Yo les mencionaba de situación, de la tarea, ¿sí? Pero también acá quiero que reflexionen de esta pregunta. ¿Qué error cometiste y cómo lo resolviste? Aquí no es válido que me digas, es que yo no cometí ningún error, es que yo nunca en mi vida he cometido un error. No, ¿qué error cometiste? Bueno, pasó esto, ¿y cómo lo resolví? Estas preguntas a- que están aquí son preguntas disruptivas, salidas de lo tradicional, porque no tiene sentido que yo les venga a hablar aquí a ustedes de entrevistas 360 cuando ustedes pueden ir a buscar información en Google, en ChatGPT, en donde ustedes quieran, y entonces aquí la idea es que yo vengo a sumarles a ustedes de cosas que de pronto no lo sabían
pero pasa. Entonces, que si me preguntan por errores, sí, te pueden preguntar por errores y cómo lo resolviste. Entonces, recuerden la técnica que les expliqué allá atrás de qué pasó, cuál fue tu rol, qué acciones tomaste y qué resultado obtuviste. Si tú lo haces así, tienes una mentalidad STAR, va a ser muy chévere la respuesta que tú vas a dar. Y ellos recuerda que van a comparar las respuestas del candidato uno, candidato 2, candidato 3, y esto te hace mucho más competitivo. Bien, aquí, ¿cómo contribuiste al éxito de tu equipo? Wow. Entonces, a veces siempre me preguntan cómo contribuí al proceso del área, a las ventas, y eso también me lo van a preguntar, por supuesto que sí, pero quizás para ti es más fácil verbalizar. No, pues hicimos esto, llegamos a un cumplimiento de metas del 97%, llegamos a esto, entregamos estos y claro, pero cuando te sacan de preguntas de tu zona de confort, vas a patinar. ¿Cómo contribuiste al equipo, al éxito de tu equipo? A ti te estoy preguntando por tu gente, para los que son líderes y para los que van a ser líderes, también proyectos en que les pueden hacer estas preguntas. Entonces aquí pasan varias cosas cuando los candidatos patinan. No contribuyeron en nada, simplemente se limitaron a ser jefes y no líderes. Otros logran rápidamente encontrar la respuesta y otros pueda que lo hayan hecho, pero no saben cómo expresarlo, que tampoco está bien. ¿Ven? Entonces, aquí, ¿qué hiciste? ¿Qué herramientas le diste a una persona? ¿Cómo la desarrollaste? ¿Cómo la preparaste? ¿Poderaste a la persona? ¿Qué esperas de tu próximo líder? Esa pregunta también te la pueden hacer. Piensa que te está entrevistando también el futuro líder. ¿Qué esperas de tu próximo líder? Muchas personas aquí se van muy polite, muchas personas aquí matizan, muy tradicional. Aquí tienes que ser muy genuino. Vas a alinear tus expectativas con las de ese líder, porque ese líder tiene unas expectativas con el cubrimiento de la posición de la persona que va a llegar, pero tú también tienes unas expectativas con ese empleo. Entonces, ¿tú qué esperas de esta persona? Que te acompañe, que te empodere, que confíe, que tenga en cuenta tus propuestas, tus opiniones, tus sugerencias, que te escuche. ¿Qué es lo que tú esperas de tu próximo líder? Y si no lo has pensado, esto ya lo deberías de tener tú definido. En el proceso de búsqueda uno ya debe saber qué líder, porque a veces solamente nos centramos qué cargo quiero, pero también piensa qué líder quieres. Porque recuerda que las personas no renuncian a la empresa, las personas renuncian a sus jefes en la gran mayoría de ocasiones. Y si les hago una encuesta a ustedes, seguramente muchos me van a decir, sí, a mí ya me pasó. Bien, esta otra. ¿Por qué no deberíamos contratarte? ¿Se acuerdan que más atrás les había dicho por qué deberíamos contratarte? Y es más fácil responder por qué deberíamos contratarte de por qué no deberíamos contratarte. ¿Alguien se atreve a responderme esta última pregunta? Los desafío con esta última pregunta, chicos. ¿Alguien se atreve a responderme? Si ustedes les preguntan esto, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar en blanco? Estas son preguntas que los van a descolocar a ustedes, que pueden patinar en muchas ocasiones. Te descoloca totalmente, María Claudia. O sea, uno, como con qué argumentos me diría, no Ujú, me contrata. ujú. Porque pues uno va con la emoción de que sí quiero que me contrate. Claro, claro, así es. Y uno no se espera, pero puede pasar, en una entrevista pueden pasar muchas cosas. Ahorita vamos a ver un video que quiero que se lo lleven de reflexión, que se van a reír. Es un video americano y ahorita que acabo de llegar de Estados Unidos, que estuve unos días por allá, me mapeé muchísimo y me empapé muchísimo la cultura americana, pero les traigo ese video para que lo analicen. Pero, ¿por qué no deberíamos contratarte? Aquí, ¿qué tienes que hacer?
devolver la cosa. Si yo te estoy contratando a ti como directora de gestión humana, por ejemplo, que tienes que ser una persona empática, que tienes que ser una persona conectada con las personas, que tienes que ser una persona que tenga pensamiento estratégico, que lleve la compañía y la cultura a otro nivel, que innove. Si yo investigué la cultura de esta empresa, si es una empresa de tecnología, si es una empresa de innovación, si es una empresa, es una startup, pues yo me voy a pegar de ahí. Recuerda que tú ya tuviste que haber investigado la compañía, ya tuviste que haber investigado a qué cargo vas, quién te va a entrevistar, qué es lo importante del cargo, pues entonces te pegas de eso, porque tú ya sabes qué están buscando, tienes una noción. Uno en la entrevista uno no sabe 100%, porque pues hay información que también las empresas, muchas veces los headhunters ocultan quién es el empleador, pero si tienes una noción de skills, si buscan innovación, pues no deberías contratarme si yo no vengo a innovar. No deberías contratarme si no logro conectar con las personas. No deberías contratarme si yo no logro garantizar una sostenibilidad, una rentabilidad y un crecimiento de la compañía. Por ejemplo, si me vas a contratar como la directora financiera, pues apague y vámonos. Porque yo no vengo aquí a mantenerte tu empresa. Porque pasa gracia, pues quédense solo con un contador. Pero si están contratando un directivo financiero es porque van a llevar la empresa a otro nivel. A mí no me contratan para mantener, a mí me contratan para crecer una compañía. Desde una posición de gestión humana, desde una posición, los que ya tienen cargos aquí más ejecutivos, más directivos, me entienden. Y los que no, proyéctense a eso. Y los que no están proyectados a cargos directivos porque tienen otra línea de consultoría, tienen otra línea de investigación, no pasa nada. Proyéctense en esos roles, en esos cargos. Piensen eso. ¿Bien? Bueno, chicos, ahí les dejé esa reflexión. Bueno, voy a ponerles un video, quiero que lo vean, es un video súper cortico, voy a detener un momentico aquí la pantalla compartida para compartir nuevamente porque es que lo tengo por aquí. Por favor, me confirman, Fer, si me estás escuchando, si efectivamente escuchan el video, ¿listo? Dale. Entonces aquí ya lo voy a poner y ahora no lo encuentro, voy a poner la pantalla completa. Un momentito. Vamos a ver el video y ahora no lo encuentro. Listo, aquí está, lo voy a poner grandecito y quiero que por favor lo analice. Voy a quitar mi cámara aquí un momentito para... What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Pinsen ng araw. Okay, Yes. Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer.
fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Okay, he's back. Okay, he's okay. Okay. Bueno, los escucho. Opiniones, ¿cómo les pareció el video? Uy, esperen un segundo que se me quedó activado aquí el YouTube. Bueno, opiniones, comentarios, preguntas. Que a pesar de, hola, Hola, hola. de la entrevista, la empresa, además no podemos ser tan cuadriculados y sacar siempre como la milla extra. Como Ujú. Sí, y hay muchas reflexiones aquí en torno a ello, los que quieran escribir en el chat y pues es que tú no sabes qué vaya a pasar en una entrevista. Hoy en Pues yo creo día, que también como sí, que adelante. los hechos hablan más de que simplemente lo que hablas en la entrevista. Pues el Sí, muchacho pues realmente esa persona de la situación y hizo algo más, o sea, hizo alguna acción, no se quedó como... ujú, sí, Creo que te todo están es evaluando, comunicación. Ajá. creo que te están evaluando desde el momento en que pisas la puerta, el sitio donde te Ujú, estás entrevistando. O sea, no solamente cómo interactúas con la persona que te va a entrevistar, sino con todo el entorno que figura en la empresa. Desde, no sé, desde que entraste te agarraron de la mano sí. y quieren medir, quieren medir ese tipo de, tú cómo tomas ese tipo de cosas, porque puede que la empresa maneje ese tipo de entorno Ujú, o sé, como que ellos que son muy amables o son, o quieren ver tú ante cualquier situación que se presente sí, con tus sí, compañeros. y depende pues del cargo, ¿no? Porque aquí estaban contratando talentos para pasantías de un evento, pues, en un estadio, en un partido, entonces necesitaban buscar personas aguerridas y hay diferentes tipos de entrevistas. Unas donde solamente es la conversación, pero otras donde es una mezcla entre una conversación, pero un pequeñito assignment center de una situación real. Entonces aquí es un poco la reflexión de que también les puede pasar. Por eso es muy importante el mensaje que ustedes están mostrando, lo que están transmitiendo y el cómo lo hacen. Porque a veces solamente es con las palabras, pero a veces puede que te lleven a los hechos. Entonces, a veces existen esos mix entre entrevista y hacerle. Te citan a una entrevista y tú llegas y tú piensas que te va a entrevistar solo una persona y es una cara a cara, presencial o virtual. Y resulta que cuando entras, oh sorpresa, es una cerveza. Y te preguntan a todos los candidatos, hábleme de usted, usted. Y si, cómo ser disruptivos, cómo agregar valor. Ahí está el pitch que les conté. Pero también les empiezan a lanzar preguntas como una canasta de papeles.
puede pasar eso. O si están presenciales también pueden pasar ciertas cosas que tú no te imaginabas porque te fuiste solamente preparado para algo de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces la reflexión también es esa. ¿Ven? Bueno, chicos, entonces rápidamente quiero que me escriban en el chat qué te llevas hoy y qué vas a hacer diferente en tu próxima entrevista. En una palabra, en dos palabras, escriban en el chat, porque aquí es un feedback para todos, para mí, para la universidad, para ustedes mismos, y ver también qué escriben sus compañeros. ¿Qué te llevas para ser diferente en tu próxima entrevista? ¿Ven? Entonces, la idea es que ustedes puedan agregar ese valor, pero aquí hay que ser muy coherentes, porque si yo no les agregué valor a ustedes, pues ¿cómo van ustedes a impactar en sus entrevistas? Por eso salimos un poco de lo tradicional, de que obviamente se tienen que ir bien presentados, obviamente hay que tener una comunicación asertiva, por supuesto, hablar, no términos pues como si estuvieras pues en Plaza Mercados. Claramente eso no está bien. En este nivel de comunicación en el que estamos, pues eso pues no vale la pena pues que lo mencionemos. Es como si yo te digo a ti, ven, cómprame este teléfono, el de la manzanita, porque es que es de buena calidad. Es que no me digas eso porque lo mínimo que yo se va a pagar un valor significativo por un móvil de esta marca, pues no es porque la calidad, se supone que ya viene inmersa. ¿Ven? Entonces, escriban en el chat qué se llevan, qué van a hacer diferente en su próxima entrevista o mentalmente también ustedes reflexionenlo para que pongan en acción. Bien, y aquí cerramos con esta frase nuestra sesión de hoy, chicos. Te contratan por lo que sabes y cómo lo haces, cómo lo cuentas. No solamente te van a contratar por lo que sabes. Claro, eso es importante, pero también por cómo lo haces y cómo lo cuentas. Si tú logras dimensionar todo esto y ponerlo en el mensaje que vas a transmitir, en la situación que vas a vivir, ya sea virtual, presencial, pues vas a ser mucho más efectivo. Hoy confirmó algo y es que el conocimiento es tu base, pero es la forma en que lo compartes lo que te va a abrir las puertas. Puedes tener la experiencia, la formación, los logros, pero si no lo sabes contar con claridad, con emoción, con estrategia, otros más preparados que tú van a ser más visibles y te van a pasar por delante. Porque no se trata solo de convencer a la persona que te está entrevistando. Eso está chévere, pero aquí lo más importante es convencerte a ti mismo de que tienes algo valioso para aportar. Así que la próxima vez que ustedes vayan a una entrevista, no solamente les van a evaluar su hoja de vida, les van a escuchar su voz y hagan que su voz cuente. Muchas gracias a todos. Les deseo una linda noche. Aquí les dejo nuestras redes sociales. Pueden escanear el código QR para que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí están nuestros teléfonos de contacto, nuestros correos electrónicos. Somos Consentido, la firma aliada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sus procesos de empleabilidad y próximamente esperamos estar muy metidos en temas de emprendimiento e innovación. Muchísimas gracias a todos los que están viendo por aquí conectados, a ti, Fer, por todo el apoyo. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Los voy a leer y vamos a cerrar. Bueno, me voy a volver por aquí. Excelente, muchas gracias. Tengo que aprender a conocerme a mí mismo y profundizar mucho más en la información de la empresa y las características de la empresa. Así es. Muchas gracias, con todo gusto. Mayor preparación, debo estar preparado en situaciones disruptivas ante mi entrevistador. Me llevo nuevas pautas para responder de una manera asertiva, tener claro quién soy, qué quiero laboralmente. Bueno, me encanta, excelente. No se vayan a frustrar si se encuentran con una persona que no sabe entrevistar, porque también puede pasar. Sí, porque pueden encontrarse con una persona que no tiene entrenamiento, no los mira a los ojos, está comiendo chicle, no sé, tantas características que solamente se limita a preguntarte lo mismo en la hoja de vida y uno dice, pues, ¿para qué me cita? Me hace perder tiempo, transportes, me hace esperar en una sala, luego me entrevista y me pregunta lo mismo que hubiera podido haber leído en mi hoja de vida. Entonces, no se frustren. Esa es información que les llega a ustedes, seguramente, y más si es tu jefe.
ese no es el jefe que tú quieres tener, ese no es el líder que tú quieres tener, esa no es la cultura de la empresa que tú quieres tener. Tú cuando llegues a una entrevista tienes que analizar todo, quién te recibe, cómo te cuentan la historia, cómo es la vacante, qué cultura hay, porque no se trata de meterte en cualquier lugar simplemente por la desesperación. ¿Listo? Esa de pronto era una pregunta. Adelante. Bueno, pues, digamos que hay preguntas que de pronto también se salen fuera del foco de lo que tú estás, a donde estás Sí, yendo a trabajar, de pronto pueden pasar como a sí, un ámbito personal. Alguna vez me pasó y uno sí, dice, como que, que esa es una pregunta, como ¿qué haces en ese caso? Y otro sí, caso es, ¿qué pasa cuando de pronto en la entrevista, bueno, te fue muy bien y pues ellos fueron muy receptivos a tu perfil y a tu experiencia? Pero tú, como dices, dentro de la entrevista tú también vas analizando al entrevistador y la empresa y pues su cultura, como que van saliendo red flags, como que dices, no, yo sí, creo que aquí sí. no va a ser mi lugar, pero ¿cómo Ujú, manejar el escenario que te digan, bueno, listo, entonces ve trayéndome los papeles o algo así, porque ha ujú, pasado? Y tú sí, dices, ¿cómo les respondo de la mejor, así como muy sí, sí, polite, sí, 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 sí. para que no Sí, se sienta pues agresivo el tema, porque pues a veces sí, uno que sale, pues tú dices, uno empieza a frustrarse porque dice, bueno, pensé que esto era lo que yo quería, pero pues ya viendo internamente lo que veo acá, o uno también está analizando y dice, "No, sí. entonces, Entonces, bueno, tus preguntas son muy valiosas, muchas gracias. Y en frente al tema de si me preguntan algo inadecuado y por qué me están preguntando esto, o sea, yo no sé, por dar un ejemplo, ¿de qué partido político eres? ¿De qué religión eres? ¿De qué equipo de fútbol eres? No sé, me estoy inventando aquí preguntas. Pues esas son preguntas que no deberían hacer porque son preguntas discriminatorias, porque son preguntas de sesgo, o sea, ahí ya eso te está transmitiendo a ti un mensaje. Entonces, tú estás diciendo, esta seguramente no es la empresa que yo quiero, donde quiero estar, la cultura donde quiero estar. Entonces, empiezas a entender un poco, pues si no es algo, puede ser algo descolocado que te estén preguntando, pero si no es algo que de pronto sea muy íntimo tuyo, sea algo muy, pues lo puedes responder y ya, sin dar tanta trascendencia, ¿sí? ¿Perteneces a algún grupo étnico? Si te hacen una pregunta de esas, pues es dicotómica. Tú dices sí o no, punto final. Pero cuando ya la pregunta es muy profunda y es abierta, entonces ahí ya simplemente revisa la manera más asertiva de responder. Inclusive también es válido decir, eh, pues no veo relevante, pues si ya tú ves que la situación no está totalmente incómoda, si tú ya ves que la persona no es el lugar, que ya viste varias cosas contextuales en el ambiente y tú ya estás diciendo aquí, ¿yo qué hago aquí? Pues no está mal que ya al final tú cierres de una manera respetuosa y digas, no, mira, no veo pues pertinente responderte esta pregunta, creo que no viene el lugar, papá, ya, de una manera así, si ya ves que la cosa se salió de control, pero es darle manejo, pero también hay que ser muy francos y muy sinceros con nosotros mismos. Ahora, frente al otro tema, que siento que me fue bien y también los ves como desesperados por cubrir la vacante, porque muchas veces no saben hacer procesos de selección. A mí me ha tocado hacer formación de formadores en las compañías y enseñarles a las de gestión humana a hacer los procesos de selección de una manera asertiva, ágil, eficiente, porque se saltan muchos pasos. Entonces, ahí también es importante que tú logres leer todo el entorno y tomes tu postura y tu decisión. Definitivamente, este no es el lugar. No, mira, muchas gracias. No se trata que te pongas a inventar la película de Hollywood porque no está bien. Pero yo sí que te digo, apenas tú detectes eso en un proceso, no lo dejes avanzar. Piensa que ellos también necesitan esa vacante y de pronto puede otra persona que sí encaje allá. Entonces, apenas tú detectes eso, no lo dejes avanzar si ya sabes que por ahí no es el camino y le das la oportunidad a otra persona. Porque si yo desde el minuto uno, en el primer filtro, me di cuenta que esto no está bien, en el segundo filtro, esto sigue estando peor, pero sigo ahí, pues también es tu responsabilidad por no ser honesto contigo mismo. ¿Bien? Pero sí es importante decir, mira, me retiro del proceso, muchas gracias, en este momento surgieron otros proyectos personales que me impiden continuar con el proceso. Punto final.
No te pongas a inventar que es que el viaje, que es que me contrataron, que es que me llamaron de la multinacional. O sea, no se trata de eso. Simplemente otros proyectos, punto final, cierras. Listo, Miguel, cerramos contigo. María Claudia, ¿alguna recomendación en cuanto, o sea, qué cantidad de entrevistas al tiempo manejar? O sea, o qué límite de pronto, pues porque si uno aplica muchas veces, pues de pronto salen varias. ¿Cómo manejar de pronto ese flujo de cantidad de entrevistas? Pues bueno, ya es un indicador. Si estás teniendo muchas entrevistas, eres un talento atractivo. Recuerda que tú seleccionas. No, es un proceso en doble vía. Ellos te están seleccionando, pero tú también estás seleccionando dónde quieres estar. A ti nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. Tú también decides. Y qué nota cuando uno tiene la posibilidad de decir, uy, me está llamando esta farmacéutica, uy, me está llamando esta de retail, uy, me está llamando este del sector transporte, uy, ¿por cuál me voy? ¿Cuál está más afín con lo que quiero? Pongo en una balanza. Eso es una cosa. Y frente al tema del volumen de entrevistas, esto también depende si son presenciales, si son virtuales y de tu disponibilidad. Si tú en este momento estás cesante, pues tú te organizas en tu agenda. Sí, no pasa nada, o sea, tú ya, pero cuando no, uno no está cesante, pues ahí es más complicado porque pues si estás trabajando, debes organizar tu tiempo y ser muy estratégico. ¿Cómo te pueden apoyar para que puedas asistir a las entrevistas? Pero aquí lo importante no es cómo me organizo yo para estar en todas las entrevistas. Aquí lo importante es que tú hagas un filtro. ¿Será que si me llaman a 20 estoy en 20? Yo no creo. Yo creo que tienes que hacer un embudo. Esta empresa veo que no es el perfil que yo tengo. Esta empresa no me gusta el horario. Esta empresa está muy lejos. En esta empresa se me va la mitad del sueldo en transporte. Y ya tú mismo vas haciendo el filtro. Porque qué chévere cuando el proceso es al contrario. Aquí ya se tiende a volver el tema diferente. ¿Ves? Bueno, Vale. muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda noche. Gracias, Fer. A Gracias. todos. Hasta pronto, Claudia, muchas Feliz gracias. noche Con para Bueno, todos. gusto. muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao, chao. Gracias.